reunión cultural número 199, citada para el lunes 19 de febrero a las 6 p.m. La negación de la intervención del Estado y sus instrumentos. Y el conferencista invitado es el PhD Orlando Martínez Montoya. Quien nos iba a hacer la moderación, el economista Domingo Hernández, por un tema netamente personal de salud, hoy no nos puede acompañar. Voy a remitir a presentarles a Orlando Martínez Montoya. Orlando es administrador de empresas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, economista de la misma universidad, filósofo de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, especializado en Derecho Público y Económico en la Universidad de los Andes. Orlando es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, magíster en Economía en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y magíster en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. También es magíster en Grafología en Eudea Business School, Confederación Española de Entidades de Formación. Doctor en Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca en el campus de Madrid, España. Orlando es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, director del Grupo de Investigación, Lingüística y Computación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es profesor y tutor de tesis, doctorado en Investigación Social, Facultad de Educación de la Distrital. Es profesor de las universidades Sergio Arboleda, Jorge Tadeo Lozano, Santo Tomás y de la Distrital, todas de Bogotá. Orlando cuenta con tesis doctoral sobresaliente y cum laude de la Universidad Pontificia de Salamanca en el campus de Madrid, España, y tesis de filosofía cum laude de la Universidad Sergio Arboleda. Ha tenido muchísimos cargos en su experiencia laboral como jefe de la División de Crédito Público del Departamento Nacional de Planeación, director financiero del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL, director financiero de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria, jefe de planeación del Ministerio de Justicia, agente especial de la Superintendencia Bancaria, interventor de la Superintendencia de Sociedades, ha sido miembro de las juntas directivas del Fondo Nacional del Ahorro, del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, secretario del Fondo de Seguridad de la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, gerente general de Agroindustria de Río Frío, secretario general de la Universidad Cooperativa de Colombia y decano de la Facultad de Ingeniería de esa universidad. Y es gerente general de Martínez Consultores Limitada, consultor del Departamento Nacional de Planeación. Orlando tiene múltiples publicaciones en diferentes temas y tiene algunos en preparación de lenguaje, de filosofía y múltiples artículos. Sin más preámbulos, le quiero pasar la palabra directamente a Orlando para que nos vaya contando cómo es la reunión de hoy y el tema que nos va a hablar. Gracias a todos por estar acá. Perdone, Jorge, tenemos introducido algo de... El doctor Parra está presentando. Es que están, sí, y nos, creo que Germán. Sí, es el doctor Parra. ¿Por qué no le decimos ya? Ya. Bueno, gracias. Yo sí decía que es eso que está antes de compartir pantalla, quiero darle las gracias al doctor Jorge Ramírez por la invitación que me ha hecho en la noche de hoy a esta conferencia en CECIMIN, y en especial también a Cristina, la asesora de Jorge, que está muy atenta de que esto esté saliendo bien y hemos estado trabajando juntos en este tema, y a todos
los miembros de CECIMIN que están participando o van a participar más tarde, digamos, en la conferencia. Hay un referente que quiero precisar con todos con relación a esta conferencia de la negación de la intervención del Estado y sus instrumentos. Esta conferencia es el producto de un análisis exhaustivo de la obra de un escritor antioqueño que se llama Fernando González Ochoa, como ustedes deben estar viendo ya en sus pantallas. No se está viendo. No está presentando. Bueno, un momentico, entonces compartimos por acá. Sí. Creo que ahí ya la están viendo. Sí, señor, ya. Señor. Ahora sí, Orlando. Bueno, este es un autor de mucha importancia que nació en Colombia, en Envigado, Antioquia, en el año de 1895 y murió en Envigado en el año de 1964 por un problema de cáncer que tuvo. Pero es un personaje, de modo de ver, muy rico en diferentes matices por todos los campos en los cuales Fernando actuó, en materia jurídica, en materia económica, literaria, psicología, economía política, sociología, antropología, etcétera. Y esa es una característica de Fernando desde muy niño hasta prácticamente la muerte de él en el año de 1964. De manera que Fernando tiene una producción de más de 28 artículos. Su corriente política él era conservador. Su suegro fue el expresidente de la República, Carlos Eugenio Restrepo, y su esposa, Beatriz Restrepo. Yo he hecho un análisis en este momento exhaustivo durante los últimos 5 años del libro que estoy prácticamente a punto de terminar, el cual voy a compartirlo con la Fundación Otra Parte de Medellín, que es la que preserva la obra de Fernando González por 2 razones. Uno, porque ellos me ofrecieron muy gentilmente el acceso a toda la obra de Fernando, que pude complementarla con la gran cantidad de títulos que poseo de él aquí en mi biblioteca personal. Y 2, porque es tal vez de los personajes más interesantes que el país ha tenido y al cual se le dio un bajo reconocimiento. Y cuando digo bajo reconocimiento, me refiero a que Fernando fue candidato al Premio Nobel de Literatura y él fue en los años 30 postulado a ese premio por Jean-Paul Sartre y Turner, un literato americano, autor de obras geniales, entre ellas una que se llama On Town, y diferentes presentaciones en la época con premios Pulitzer ganados por parte de él. Entonces la conferencia toma el conjunto de obras de Fernando González, las siguientes que fueron de mi interés para esta conferencia.
mi tesis o el derecho a la desobediencia. Esa fue la tesis de grado de él en Medellín por allá en los años de 1918. La otra se llama Lecciones de Izquierdismo y la siguiente se llaman Arengas Políticas, que es un conjunto de publicaciones de Fernando alrededor del debate político iniciado en Colombia desde los años 30 al año 1940, como fundador también en ese momento de un movimiento político con otros personajes importantes de la, digamos, del arte, de la plástica, de la pintura, de la fotografía, y con gran incidencia en el movimiento nadaísta de Gonzalo Arango. Lo siguiente es que fuera de este material, inciden en la lectura e interpretación de la obra que hago de Fernando los siguientes libros de mi autoría: Ensayos de Filosofía y Economía, Lecciones de Praxeología, Ensayos de Filosofía, Lingüística y Economía, y mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca sobre ontología semántica aplicada a la interpretación textual. En materia de metodología, yo uso una metodología que desarrollé, ya está avalada internacionalmente. Sobre eso se han hecho muchos avances ya en este momento a nivel de tesis doctorales, que se llama de campos semánticos ontológicos y simbólicos, sobre las cuales les voy a presentar unos gráficos para que ustedes observen la cantidad de trabajo que ha estado ligado a la interpretación del pensamiento de Fernando. Y la metodología que cito la he empleado en el análisis de textos antiguos. Me gusta la lingüística y los lenguajes antiguos, digamos en este caso el clásico latín y el griego del siglo V antes de Cristo, y los modernos de carácter filosófico, religiosos, políticos, históricos, literarios y poéticos, y se ha ampliado con la agregación de un instrumento más de análisis, que es el análisis grafológico. Ahora bien, en materia de hipótesis y objetivos, este es muy importante para todas esas obras, y es esta hipótesis: la interpretación de un texto escrito puede aproximarse a su lectura intencional buscando el sentido y el verdadero significado de lo que ha querido decirse. Este hecho aproxima el significado y el sentido del texto escrito al lenguaje natural y establece la clave que decodifica el verdadero sentido de lo que se ha escrito o hablado. Y podemos entender también por lenguaje natural, lenguaje del común. En materia metodológica, entonces ustedes están viendo en este gráfico la descomposición. Un método empleado ontológico de campos semánticos, un tipo de gramática sugerida para interpretación es la contextual, y la caracterización interpretativa es el análisis según el contexto, digamos, situado, narrado o contextual. Las bases del análisis entonces comprenden deducción del campo expresivo de naturaleza semántica. Por ejemplo, para una obra, como hice para el Caratilo de Sócrates, el Caratilo de Platón,
se hizo un análisis del modo de expresión en el español y en el griego antiguo. Se buscaron las expresiones afines a esas acciones, las opuestas a la acción, las relaciones que hay entre beneficiarios, los tipos de agentes, el papel semántico y lo que llamo yo beneficiarios de la acción. En materia contextual, entonces, la metodología deduce núcleos contextuales naturales amplios, previos, actuales, posterior, prefactible o referenciales, que puede ser inter o extratextual. Y en materia de resultado especial, la noción de núcleo estructural. Y de esa noción se desprende el nivel superficial de, digamos, de los actos de habla escrita o verbal, que son superficiales, intermedios, profundos o reales profundos. Y ya la parte de interpretación textual se consolida en el análisis ontológico textual, teniendo en cuenta el sentido y la intencionalidad y la manera como mutan o se desdoblan actualizadas las diferentes expresiones lingüísticas. Entonces hay unos cruces ontológicos que son de determinación racional. Hapax, busco que es posible que un autor tenga palabras inventadas únicas, se llaman hapas, jerarquías ontológicas, y en especial, como sigo un método estructural, me interesa mucho los patrones sintácticos y semánticos, y eso consolidado se lleva hacia un núcleo tecnológico de módulos, por efecto de lo que yo estoy persiguiendo es el desarrollo de un decodificador inteligente e independiente del control humano. Les voy a mostrar entonces 3 grafiquitas rápidamente. Este es un ejemplo del análisis aplicado a una de las obras de pensamiento invierno, y es teniendo en cuenta que todo autor tiene un estilo de hablar, un estilo de escribir, y nadie puede variar ese estilo de escribir. De manera que si el autor ha trabajado con una persona más en la redacción del texto, o discípulos de él lo han desarrollado, comparándolos con los patrones de escritura desde el punto de vista sintáctico y morfológico, pues esta manera que ustedes ven acá, que son patrones de escritura, variaría. Entonces, esta forma de escribir es la propia de Fernando, que se extiende a todas las obras, y los cambios deben ser mínimos. La siguiente es un comportamiento morfológico de las escenas 1 a 22 de cómo descompuse yo esta obra de pensamiento de un viejo, pero la escena relacionada desde mi tinclado. Entonces vuelven a tener ustedes los patrones de escritura de Fernando, digamos, más consolidado, pero ven picos que se repiten, picos que van hacia un umbral, y otros pequeños, pero guardan uniformidad con él. Bueno, esto es lo que yo tengo que hablar de Fernando. Ahora bien, ¿de qué se trata esta conferencia? Fernando muestra en esas obras que yo seleccioné de análisis y que terminaron llamándome la atención, una serie de propuestas al país en su época, digamos en el siglo pasado, que se extienden sin lugar a duda, al, al ciclo actual, por la incidencia que tiene. Pero uno como investigador y, digamos, intelectual e investigador en este momento, debe tener la capacidad de dialogar
con el escritor. Si no hay esa capacidad, yo diría, uno no ha entendido la obra o lo que quiere decir la persona. Hay que volverlo a leer detalladamente para ver cómo fue la desviación que se ha tenido, para no atribuirle cosas que no le son propias y en especial tener la oportunidad de disentir con los planteamientos del autor. Esta posición la conoce otra parte. De manera de que la exposición comienza con lo que yo llamo el estatuto racional y la conducta individual. Y una tesis. No es posible decir que el entendimiento total de la cosa que se pretende analizar se logra sin existir en la particularidad de una acción precomprensiva y la intencionalidad que encierra. Mientras no se logre la precomprensión y la comprensión, no se puede entender. Y tampoco se puede olvidar de lado que todo acto de habla encierra una intencionalidad que le es puesta, sea por ejemplo esa intencionalidad una forma de referirse a algo en órdenes, una manera de decir las cosas en un sentido susurrante o en un sentido de atrapar al otro en una idea, etcétera, dentro de lo que nosotros llamamos juegos lingüísticos. Lo otro es que el tratamiento de la obra lo hago entre un criterio de antroposistema. Y el antroposistema lo entiendo desde la completud de la obra que estoy analizando de Fernando, ficción, observaciones, etcétera, como una estructura híbrida, con incertidumbre, abierta con interrelaciones internas relacionadas o independientes, externas determinantes de las acciones humanas de cualquier sociedad. Y esa estructura comprende, por supuesto, varias subestructuras. Por ejemplo, la cultura, la familia, la conducta del sujeto que se analiza, las posiciones políticas, la economía, el modo de vida, digamos, la jerarquía social, la familia, las relaciones internas y externas de su familia, etcétera, muy relacionada con una experiencia en materia de antroposistemas hecha por un gran investigador, Boddenov, hace ya muchos años en el siglo pasado. Y lo otro es el criterio lingüístico. Y ese criterio es decir que cuando se analiza el lenguaje, puede recurrirse a métodos de hermenéutica, a su interpretación para explicar las acciones y los hechos digamos, de la acción humana. Y en materia de antecedente discursivo, desde el punto de vista de este estatuto racional y contexto individual, hay una obra citada por Fernando, muy interesante, de los años 30, cuyo autor fue yo diría también un excelente pensador que se llamó Alejandro López.
Y en ese momento, en los años 30, deben comprender ustedes de que existía a nivel del mundo, pues, un problema muy complicado en materia de orden económico mundial y en materia de subproducción de los países de mayor ingreso. Y entonces Alejandro lo bautizó el texto del El discurso de la usura. Este discurso, entonces, por supuesto, está en un ambiente o situación de inestabilidad económica en el cual se encuentran afectadas variables de importancia, como son precios, nivel de producción, el manejo monetario, el financiero, las decisiones privadas de los deudores y los acreedores, el gasto del gobierno, las expectativas y confianza de los inversores, de los mercados y del público en general, el nivel de desempeño económico, el empleo, el comercio exterior, etc. Esto que he citado, apreciado desde los fundamentos de la macroeconomía, pero no desde la visión microeconómica dinámica. En materia de las crisis ocasionadas por una sobreproducción internacional o de contracción de demanda, se argumenta que los efectos sobre la demanda efectiva en economía comprende consumo e inversión, ocasionan problemas graves al aparato productivo que conllevan desde la óptica macroeconómica a reclamar una participación del gobierno o de los gobiernos a nivel mundial, cuyo objetivo es procurar soluciones en el conflicto entre acreedores y deudores. Sin embargo, es relevante considerar que un nivel de crecimiento de lo que comúnmente se llama la demanda está sostenido por la creencia que se puede lograr un alto consumo donde el Estado participa y porque se opte por un incremento de salarios de los trabajadores o se estimule a través de transferencias y subsidios con cargo al presupuesto de un país. Tal pretensión finaliza estimulando una mayor demanda efectiva y facilitando una reactivación general de toda la cadena productiva, o llamémosla del aparato productivo, con un alto nivel de producción sostenido, cuando en realidad lo que las empresas requieren es reacomodar sus expectativas de inversión, mirar si les son rentables, porque en caso contrario, lo que hace esta política expansiva, por ejemplo, a base de crédito o de gasto público, es absorber una producción no determinada, o sea, no vendida, inventarios que va a incidir en el costo destinado a absorber el nivel de producción y a elevar el consumo, pero hacia el futuro, conllevando elevados pagos de obligaciones contraídas. Entonces, por eso cierro esta pequeña intervención diciendo, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la esfera de comercio internacional o cambiario, que es una cosa que se discute hoy en día, en ningún momento cabe esperar que se constituya en la tierra prometida para un país que quiera obtener ingresos a partir de las exportaciones o pretender manejar una moneda fuerte. Un tema muy interesante cuando comparativamente
los precios de las otras divisas, por ejemplo, yenes, dólares, colonos, quetzales, etcétera, en un ambiente de competencia, muestran su debilidad o baja confianza a pesar del mecanismo que avala la presencia del sistema de banca central. Y de paso, hay una crítica a los análisis de Wiener, un economista también interesante, señalando lo siguiente. Wiener despreciaba los efectos favorables derivados del aumento del comercio, aunque no toda expansión del comercio se puede considerar como una ganancia neta. O sea, no podemos pretender que porque tenemos una actividad voluminosa en materia de comercio exterior, esa expansión podemos considerarla verdaderamente una ganancia neta. Las consecuencias se traducen en términos de bienestar en el aumento o la disminución del volumen de intercambio, que es otra cosa internacional, producido por las uniones aduaneras, y esto es correcto, pero para el caso de si se trata de reducciones marginales sobre los aranceles. Ahora bien, en materia, perdóname un momentico, en materia de la negación del paradigma intervencionista, los criterios que sigo son los siguientes. Yo considero que es importante tomar como base la ley de Grassmann, comentando la práctica monetaria que dice: el dinero de mala calidad expulsa de circulación el de buena calidad, que se atesora, o como lo expresara un gran economista, Evans, diciendo: un dinero mejor no es capaz de expulsar el peor, por cuanto el dinero expedido por el Estado sería el de la peor calidad. Criterio 2. La discusión sobre emisión o no a cargo del Estado es relevante, ya que cuestiona la postura según la cual el Estado debe atribuirse el control monetario de un país. Es decir, la cuestiona. Es decir, el monopolio sobre la libre circulación de monedas, imponiendo la regla de una sola moneda, la cual está atada a su evolución como actúa como la garantía de un orden único que el Estado acoge sobre el comercio de bienes y servicios. Y otro lado, la garantía no surge de una decisión libre, y subrayo libre, de los ciudadanos, sino de la creencia que el Estado debe actuar como garante de la estabilidad. Y el argumento seguido consiste en que la idea que la mayor emisión para garantizar la estabilidad, consistente en aumentar el nivel de compra o consumo y generar el empleo, es un argumento que se ha constituido en uno de los peores errores de los mecanismos que controlan los medios de pago, porque lo que ha provocado ha sido proyectar en forma estructural grandes desequilibrios sociales y depreciar el dinero bueno frente a la moneda de baja reputación, tanto a nivel interno como externo, como en el caso de los empréstitos públicos. Entonces, lo que podemos observar en la exposición es que estoy diciendo que el control de la oferta monetaria supone una serie de paradigmas que pueden cuestionarse. Uno de ellos
es que la moneda no puede tomarse con un sentido neutral, sino que ésta, al variar, induce cambios significativos sobre los niveles o los distintos niveles de precios y promueve lo que llamamos la especulación en los precios y los efectos impulsadores de la inflación. De allí que el control monetario por el Estado en condiciones de falta de competencia entre las distintas monedas contribuye a una expansión desmesurada de crecimiento en los precios, a agotar el crecimiento, a ofrecer crecimiento, por ejemplo, con estanflación o en el criterio de que el monopolio sobre los medios de cambio no solo propicia la inflación, sino genera problemas agravantes sobre el medio de cambio respecto a las monedas de otros países, es decir, lo que llamamos efectos cambiarios, y por lo tanto no es neutral. En sí, las variaciones de precios para garantizar una estabilidad de los precios o permitir el ajuste del medio de cambio, subrayo, es engañosa y solo la respalda la retórica política. E igualmente, la atribución del soberano, o sea, del Estado, y antiguamente de emitir y controlar de dinero, ha tenido un desarrollo de favorecimiento de la práctica de la vida social en forma individual, de manera forzada, en contra de la elección de los individuos acerca del tipo de moneda que éstas acoge, porque les resulta útil o ventajosa, o porque representa dentro de la competencia de los tipos de cambio la más fiable. Pero una intervención de este carácter forzada es una decisión por vía administrativa y en realidad no ha provenido de las personas, sino que a lo largo de la historia está relacionada con la manera como el soberano actúa sobre los medios de cambio o la creación del dinero. De manera que esto es un instrumento autoimpuesto a favor del gobernante para ejercer el poder. Bueno, el siguiente punto es el pertinente al aspecto de la moneda paralela y el comercio. Ahí entonces está la siguiente tesis. El valor de cambio depende de la confianza, la necesidad y del comportamiento que le permita ajustarse a determinadas condiciones. El argumento va alrededor de que la fluctuación de precios y la seguridad de los medios de cambio era algo conocido y aceptado por los comerciantes. El proceso de intercambio entonces es optativo en forma individual entre las partes que actúan en el proceso o compra de bienes o servicios, como lo es, por ejemplo, el intercambio vía comercio internacional. Por tanto, es, subrayo, una falacia o miopía suponer que la regulación del Estado es una necesidad. Por contrario, es, subrayo, una interferencia negativa en el proceso de creación de riqueza. Y en materia de moneda paralela y comercio, es interesante observar que antes de la existencia, por ejemplo, para esa época, del patrón oro y la plata, existió durante muchos periodos el uso de diferentes monedas que actúan como medio de pago.
y que su valor dependía de la fluctuación de ellas en mercados cambiantes. Eso significa que el precio de los metales servía para garantizar un comportamiento constante alrededor de los umbrales de precios considerados como normales. Por ejemplo, en América prehispánica, las poblaciones intercambiaban bienes o mercancías por productos cuyo valor se consideraba equivalente, más por una forma de trueque que por el valor que pudieran tener el oro o la plata en el comercio, puesto que esos metales, en este caso especial, no tenían una finalidad de comercio, no representaban ninguna utilidad, puesto que no iban más allá su uso de las prácticas ceremoniales de carácter religioso que se celebraban en los distintos cultos. Y no constituían patrimonio en el sentido como se entiende hoy. Simplemente eran objetos sociales, perdón, simplemente eran objetos sociales para otros usos. Por supuesto que la conquista del Nuevo Mundo impuso condiciones distintas sobre esos metales para los dominantes, para los cuales sí representaban riqueza, y de allí el saqueo de los territorios indígenas, de las tumbas de los caciques o de los señores que ejercían autoridad. Y eso implicó una diferenciación importante en la explotación de metales preciosos y el surgimiento de los diferentes medios de transacción en el comercio a través, por ejemplo, de los contratos avalados por las casas de contratación de Sevilla y otras españolas. Y también debo señalar que la variación de precios, por ejemplo, refiriéndome a este periodo histórico, no ocasionó ninguna inflación desbordada de precios en España, sino que el fenómeno de presión del valor de bienes en la metrópoli se debía al exceso de monedas que circulaban frente al bajo nivel de circulación o desarrollo agrícola y a los bajos niveles de competencia. Y los instrumentos que dominaban las relaciones entre los comerciantes eran las compañías de las Indias en España y de las Indias occidentales con sede en Inglaterra. Por ejemplo, un autor interesante que se llama Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de América, señala que Inglaterra y otros países tuvieron el efecto de contribuir a un proceso originario de riqueza que les permitió a largo plazo ejercer plena autonomía sobre países en el comercio, en el transporte marítimo, en inversiones y etcétera. Pero en ese caso actuó la diferenciación que es necesaria entre la industrialización de países y el desempeño menor de aquellos ligados al tráfico de especies o extracción de metales preciosos. Y esto es algo muy comentado por los testimonios de los pensadores salamanquinos y portugueses, a los cuales me refiero en un artículo sobre de economía que está en mi hoja de vida. Y en el caso de Inglaterra, también debo señalar que en Inglaterra no se actuaba bajo un solo tipo de cambio, sino dos, que era el oro y la plata, en lo que puede llamarse un patrón oro, el cual más tarde se llamó el sistema de monedas paralelas para distinguirlo del bimetalismo. Y en este caso, recurro a un autor austriaco de altísima importancia, Ludwig Hayek, citando a Carlo Schiaffiola lo siguiente: las monedas de oro emitidas por las grandes repúblicas mercantiles de Italia
se utilizaron durante un tiempo muy largo, durante toda la Edad Media, en el comercio internacional y mantuvieron su contenido de oro durante periodos relativamente largos, mientras que las monedas para gastos menores, en su mayor parte de plata, fueron utilizados en la venta al por menor y fueron perdiendo con el tiempo su cometido para notar la presencia de la existencia de lo que podríamos llamar en la actualidad monedas paralelas y su relación con el comercio. Entonces, la noción de dinero como medio de cambio conlleva una amplitud de consideraciones que anulan la idea de neutralidad, porque una moneda puede depreciarse y adquirir una mayor amplitud debido a factores asociados con los intereses de los individuos o consumidores, en forma que la regulación monetaria, subrayo eso, vía oferta de dinero, es una medida equivocada, sin efecto, dado que el verdadero poder de aceptar o no el dinero, o el crédito, o determinados medios de intercambio, no son causales de una relación entre dicha oferta y la demanda por dinero. Todo dependería de la manera como el medio de cambio compite entre sí. Es decir, compiten diferentes formas de intercambio y ello está sujeto a la heterogeneidad, fíjese, no homogeneidad, sino heterogeneidad de las decisiones de los individuos en la vida social y no la homogeneidad para señalar pautas que conlleven prácticas monopólicas o regulatorias de un Estado que abroga sus intereses en un, y subrayo esto que es muy importante, en un interés vinculante de asociación de individuos que se establece como un punto que les debe corresponder. En estos términos, el factor competitivo es crucial, porque si el garante del dinero, sea público o privado, no ofrece condiciones de confianza y además porque las expectativas de los individuos no se consideran satisfechas, el rechazo de dicho intercambio monetario y de la forma de regulación conlleva la eliminación de estos protagonistas. Por esto es que se debe insistir en que los entes de crédito o de manejo financiero tienen que ser totalmente autónomos y el papel del Estado es simplemente en consistir en sancionar los que no son capaces de competir entre sí con la pérdida de sus negocios y obligar a los accionistas a compensar los daños sufridos por sus cuentavientes o socios, quienes han adquirido obligaciones crediticias, porque en materia de competitividad esto ocurre en lo que se llama mercado, pero nadie está obligado a garantizar la existencia de oferentes de dinero o a sostener programas de ningún gobierno. De ahí la pregunta acerca de qué pasa si no hay Estado. Y la respuesta es eso es un sinsentido, porque la sociedad puede actuar sin necesidad de esto. Ahora bien, en materia de indexación monetaria e inflación, dos aspectos señalo como importantes. Es este: la riqueza no se hace con los pobres, sino con los ricos. Así se creó en Colombia la unidad de poder adquisitivo constante durante la época del gobierno del doctor Misael Pastrana Borrero. Segundo, el punto de vista de la falacia de la inflación futura. Fíjese, hablo de inflación futura. Eso define el azar del futuro de los consumidores. No, lo que se requiere es competencia abierta, manejo libre y movilidad de todos los factores de producción,
Y estos factores de producción son tierra, capital, trabajo, tecnología. Tecnología, por ejemplo, innovación y desarrollo, para decir algo. Y esto es un tema clave que afecta la vida de la sociedad colombiana en todos los niveles de ingreso. Está ligado desde hace varios años a los créditos para vivienda en una iniciativa originada en las recomendaciones del profesor Ludwig Bernard Curry, asesor del gobierno de los Estados Unidos y asesor del gobierno de planeación en el siglo pasado, durante varios gobiernos, pero en especial cuando se crea en la década de los años 70, durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero, el sistema de los años, sí, más adelante, el sistema de valor comercio, de valor constante, basado en el criterio que la riqueza no se hace con los ricos y que sustentó el nacimiento del mejor y el más novedoso sistema de oferta de vivienda para las clases pudientes en préstamos liquidados sobre la base de la UPAC, o sea, la unidad de poder adquisitivo constante, y arguyó la idea acerca que la variación relativa del comportamiento de la canasta constitutiva de bienes y servicios pagadas por los consumidores en forma diaria podía hacerse corrigiendo y actualizando las deudas hipotecarias, y eso serviría para garantizar la recepción de ingresos del sector, de un mayor ingreso, y redistribuirlo hacia quienes tenían menores ingresos y alcanzaron un objetivo de reducir el déficit de vivienda urbana. Pero posteriormente, como todos ustedes saben, la OPAC fue modificada a buena hora, suponiendo un techo a la variación, es decir, un umbral debido a la acumulación y cesación de pago de deudas, inicialmente por acreedores de mayor ingreso y después por los de menor ingreso, que conllevó a una crisis financiera que llevó a la liquidación de algunas corporaciones como Gran Ahorrar, Conavin, Ahorramás, y la necesidad de dictar disposiciones especiales de salvamento del Estado a entes privados y públicos dentro de lo que se llamó en su época la socialización de las pérdidas sociales a favor del sector privado. Basado en esta medida de actualización del costo de bienes del Estado, entonces comenzó la práctica de afectar las tarifas de prestación de servicios a los particulares, debido a disposiciones jurídicas que entran a formar parte de la superintendencia financiera, o de lo que se llamó anteriormente Comisión de Valores, a las empresas que actuaban como bancos, empresas industriales, todas presentes en las bolsas de valores, en este caso de Bogotá, Medellín y Cali, y los intermediarios de valores, que eran los intervencionistas de la bolsa. Pero en este caso, este no fue el único caso. Esto se extendió a todo tipo de contratos en el país, sean públicos y privados, entendiendo que se debía hacer el reajuste cada año basada en la inflación esperada, es decir, jugando con una expectativa futura de inflación, y en la corrección y el aumento de los salarios de los trabajadores dependiendo del comportamiento de los precios y una productividad esperada. Y de esta manera, por la vía del Estado, se introdujo una idea perjudicial que sentó la base basada en el efecto en las relaciones crediticias entre los receptores de rentas fijas. Y ahí está presente también la idea de que estos efectos desde el Estado pueden corregirse al estipular obligaciones a largo plazo, corrigiendo la cantidad nominal de la deuda de acuerdo con la variación del índice de precio. Pero en un ambiente como estos, si no se permite la participación competitiva de los consumidores y las empresas, dejando de atrás esta práctica de la indexación forzada
que solo beneficia sectores monopólicos y concentradores de riquezas, podemos decir que el peor monopolio que puede existir en un país es el Estado. Bien. Ahora podemos hablar de lo que llamamos justicia y gasto social. Este es un sinsentido, por eso he escrito criterio sin sentido. Esta apreciación de que hay algo que se llama justicia social, que va atada a algo que se llama distribución de ingresos y derechos universales, es algo que no tiene ni pies ni cabeza, desde mi punto, por supuesto, de vista. Los planteamientos sobre gasto social y representatividad respecto a la orientación de la acción estatal en las sociedades contemplan principios generales, como son las características de la organización social, opiniones y matices sobre participación estatal en la orientación y manejo de políticas públicas, su control, regulación y ejecución. De manera que el Estado se nutre económicamente de las contribuciones de los ciudadanos y de sus organizaciones económicas, de los recursos que están dirigidos a asegurar el funcionamiento de la organización política en materia de administración pública o de seguridad interna o externa, al favorecer acciones o pretendidas acciones contra la desigualdad económica, con el argumento de que por esa vía se va a privilegiar los más pobres. Es eso, un argumento falaz para sustentar la idea de un gasto social y una dirección desde el Estado en las inversiones y promover el desarrollo económico como una inversión prohibida, productiva, que por su situación estratégica y magnitud no es fácil de asumir por los particulares. Es decir, ahí están insertos dos aspectos de la llamada justicia social y la redistribución de ingresos como un mecanismo del Estado cuyo propósito es cubrir necesidades básicas, garantizar derechos universales, es decir, que mediante el concepto sobre la necesidad tiene importancia la acción estatal en virtud del papel protector del Estado, fines que nunca ha logrado si se analiza, por ejemplo, la distribución del ingreso o los coeficientes Gini. Por supuesto, en el siglo pasado, la diferencia con el coeficiente Gini varía entre 0 y 1. Por debajo de 0.5, digamos, hay un ingreso, digamos, mucho más participativo e igualitario de la población, pero por encima de 0.5 hacia arriba hay, digamos, todo ese problema de concentración de ingreso nacional, miseria, etcétera. Y aprecio que esos índices, por ejemplo, en el momento actual, están situados entre el 0.5 y el 0.52%, sí, con una mejora relativa de la situación del ingreso, pero con una carga fiscal excesiva dentro de la economía y con una tendencia a sacrificar una gran parte del Producto Interno Bruto de un país, o sea, la producción de bienes y servicios producida en un año estimada a precios de mercado a niveles, por ejemplo, en este momento del orden del 0.65 del 65% del PIB. Eso quiere decir que cada peso que nosotros nos ganamos en este momento, 65 pesos son de los acreedores, 35 pesos los destinamos nosotros a satisfacer todas las necesidades
de nuestros hogares y en el caso de las empresas es es lo mismo, acentuando así eh, por, 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 por una vía de endeudamiento público, digamos, diferentes categorías y niveles de desigualdad y pobreza. Y prima en esa argumentación que los gastos estatales deben ser distribuidos para asimilarlos al concepto del gasto social y en sentido más amplio definir que todo gasto es social, gracias a que contribuye al mejor bienestar de la sociedad frente a las ventajas sociales. Pero ¿cuáles son entonces estas necesidades básicas que el Estado pretende satisfacer? Esto es una noción general que va desde los conceptos propiamente biológicos, el control natal, las características de los grupos humanos, hasta la reproducción social y económica, la salud, la vivienda, la nutrición, la educación, el empleo, los servicios públicos y la misma noción de justicia forma parte de los propósitos y el control de un Estado que se justifica como parte de una red pública cuya órbita le es solo y exclusiva y que debe ser autoimpuesta a través de normas jurídicas a los ciudadanos. Y lo que se logra con eso, entonces, es reafirmar el alcance de lo colectivo y un poder vinculante de todo ciudadano a las prácticas persuasivas del Estado y a los intereses de grupos privilegiados alrededor del poder en detrimento de todos los individuos de una sociedad. Y estos, a su vez, tienen que obedecerla. Es decir, una pretendida justicia social o un gasto social no tiene como objetivo el bienestar económico individual, sino su alcance es colectivo y vinculante. Y este tema ya lo había precisado yo hace unos años antes en un artículo mío sobre emergencia económica con motivo de la agudización de la crisis fiscal y financiera colombiana ocurrida durante los años 1988 y 99, en las que se presentaron situaciones que alteraron el funcionamiento de las finanzas públicas y la estabilidad de las instituciones financieras frente a la reforma tributaria y a la aclaración de la emergencia económica y social, diciendo que la pretensión del gobierno fue desafortunada al considerar transitorias las dificultades económicas, porque el bajo desempeño económico para ese entonces se situó entre el 0.2% en 1998. Y observen, en la actualidad, las estadísticas del DANE demuestran también un bajo desempeño económico situado en el 0.6%. Y las expectativas recesivas se extendieron para el año 99 y en la época actual las expectativas recesivas abarcan sectores muy importantes de la economía colombiana y se van a extender a lo largo de varios años. Entonces, ninguna política pública en estas condiciones puede ser llamada política de democratización, sino más bien política de democratización colectiva del Estado sobre los ciudadanos. Ahora bien, podemos tener sobre esto unas conclusiones. Los precios que el mercado ofrece para un producto elaborado son los que determinan el ingreso que los empresarios esperan obtener del proceso de producción. El concepto de ingreso social no es más que una construcción ideológica, al igual que la noción de distribución o plusvalía. Se trata de un término engañoso que sugiere la manera como una organización a través del Estado
afecta la distribución del ingreso en comparación a otras maneras por medio de las cuales las ganancias y las pérdidas se pueden solventar. Su verdadero sentido solo es consistente entre una sociedad socialista o en estados de corte comunista o estados de corte de naturaleza nacional socialista o populistas que pretenden tomar el control absoluto de los medios privados de producción para originar una cierta distribución de la cantidad de bienes de consumo. Pero en la concepción capitalista, liberal, el Estado no tiene más tarea que asegurar la vida de los individuos y la propiedad privada contra dificultades internas o externas, y es por ello que el Estado solo puede ser visto, entre comillas, como un productor de seguridad, cierro comillas. Una alta competencia entre agentes económicos permite que el precio del mercado dependa de las decisiones de los consumidores y no del factor, abro comillas, capital, cierro comillas, o abro comillas, trabajo, cierro comillas. Por supuesto, se acepta la idea que solo con carácter transitorio, la órbita del Estado debe ser solo un puente que esté inmerso en asumir problemas comunes y riesgos diferentes a los tradicionales, solucionarlos. Y eso significa que puede permitirse comprometer recursos en proyectos de punta una vez alcanzado un nivel de seguridad y beneficio, los cuales deben ser revertidos y canalizados a la población para que a través del esfuerzo privado competitivo continúe su explotación. De ahí que el protagonismo del Estado no es ser un Estado capitalista, sino un puente creador de riqueza donde participe la población en general. Ahora bien, tenemos la siguiente parte. La siguiente parte se llama la libertad de los actores. Y de esto podemos decir lo siguiente. En una forma puntual. Toda democracia basada en el principio de economía de libre empresa debe contar con un amplio movimiento partidista a favor de la libre empresa. Debe reconocer a los actores el reconocimiento de la dignidad. Reconocer el derecho de las personas a ser, optar por un Estado mejor organizado y modernizante. El precio de las cosas es el del día, es decir, el de mercado. Eliminación automática del gasto público a través de la eliminación progresiva de todo el sistema impositivo, hasta un umbral necesario para los fines de la organización social competitiva y deducción automática de la burocracia nacional, regional o local. Reorganizar el país centrado en 5 regiones, reduciendo el número de departamentos y municipios con un cuerpo administrativo apoyado en el sector privado. Modificar los sistemas de control y administración de justicia. Eliminar el Banco Central y obrar por un sistema de banca privada social con alta competencia entre sí. Eliminar la interferencia sobre el sistema general de educación y promover una apertura educativa competitiva entre sí sin ningún tipo de subsidio de fondos públicos. Todo ese sistema de educación gratuita que se propone hoy en día Colombia debe regirse por la regla de un sistema de educación competitiva abierto al acceso de entidades educativas del exterior o nuevas entidades educativas en el interior, a fusión de universidades públicas o privadas hacia entes competitivas sin ningún subsidio de fondos públicos. Y se debe eliminar cualquier propósito vinculante de la interferencia del Estado sobre los individuos.
una propuesta basada en las contraargumentaciones que le doy a Fernando González Ochoa. Significa más o menos una reducción entre el 60 y el 70% del total del presupuesto nacional de la nación para revertir de una manera progresiva y ordenada hacia empresas privadas competitivas que tienen que necesariamente cumplir unas finalidades específicas y demostrarlas. Y una finalidad de ellas es generación de empleo y salarios de naturaleza competitiva, reconocer el alcance de la fuerza laboral en, en, en el país, pero no continuar con la falacia de unos sistemas de protección educativos a través de sindicatos exigiendo recursos de los ciudadanos para unos propósitos determinados, porque una cosa es el problema del magisterio y otra cosa es el problema de los consumidores. Ahí los actores no piensan en igual manera y resulta también absurda y crítica en este momento mirar cómo los maestros recurren al acceso de fondos públicos, pero sí tienen fondos para apoyar campañas políticas, lo cual es un desatino frente a las labores que ellos deben cumplir en materia de educación en el país, entre otras cosas, una educación en crisis que el país tiene necesidad y el sector privado, universitario y el sector público de naturaleza mixta, convertido en esta iniciativa de subsanar en el menor tiempo posible. Entonces, una reducción del 80% del presupuesto elimina cualquier pretensión de reforma tributaria o de reformas a las exigencias a la inversión extranjera en el país, reduce toda la carga de obras públicas privadas, porque los actores van a ser otros y sobre todo va a facilitar y tiene que facilitar el acceso y la reducción a cero del nivel de corrupción pública y privada en Colombia. Con esto doy pues terminada, digamos, mi participación en materia de exposición, en materia de la, de la exposición. Y bueno, entonces quedo pendiente del doctor Jorge Ramírez o del asistente para efectos de las preguntas si tienen algo que preguntar acerca de esto. Sí, Orlando, pues, muchas gracias por la exposición, muy claro desde el siglo pasado, 1930, todo el recuento histórico del tema del equilibrio de finanzas del país y lo que estamos viviendo actualmente, lo muestra muy claro. Yo te hago una pregunta que me queda muy sin entender lo del acabar el Banco Central. En este caso sería el Banco de la República. Claro, se trata, aquí en el siglo pasado, a raíz de los problemas de ordenamiento del orden monetario internacional sobre la década que le estoy comentando, se hizo la organización del sistema de banca, que antes eran bancos privados, hacia la banca pública con la aparición de la
el actual Banco de la República, y posteriormente con un organismo asesor de él, que se llamó la Junta Monetaria, a lo largo de todos los años 60 y 70, y hoy está regido por la Junta de Consejeros, digámoslo, de ese banco, con participación del ministro de Hacienda, y una serie de funcionarios, pues que de alguna manera tienen que demostrarle al gobierno ciertas competencias de aceptación con ellos, si no se forma, digamos, como un choque eh, de trenes. Pero no nos debe dar miedo a nosotros eliminar el sistema de banca central, porque el efecto conlleva una, un, un ajuste, porque conlleva un ajuste fuerte eh, eh, del país inicialmente, pero sí depura la actividad del Estado, y a través de los mecanismos de banca privada coordinados por un ente eh, muy técnico, de carácter regional, estaría ubicado en todas las regiones, y un ente central de control administrativo, se mirarían todas esas transferencias y compensaciones que tiene que hacer normalmente eh, cualquier banco. Entonces, esa eliminación elimina el problema de inflación. Y yo he señalado aquí en la conferencia que toda inflación en un país, en todo país, es causada por el gobierno. El gobierno es un creador de la inflación, porque el gobierno, al igual que el Banco Central, resulta por esa vía siendo un emisor de carácter primario. Los actuales bancos en Colombia son emisores de carácter secundarios a través del crédito, pero al eliminar esa competencia y al ponerlos a competir entre sí, pues cada banco tiene que mirar cómo va a competir, de manera que si un banco quiebra, simplemente quebró, y un banco extranjero toma para sí parte, o otros bancos nacionales toman para sí parte de digamos, el nicho de mercado, para hablar en marketing, la porción de mercado que este dejó. Y las iniciativas privadas cuentan con un gran apoyo a sus proyectos, pero no con ello, porque se elimine el Banco Central, estoy diciendo que los entes privados pueden hacer lo que quieran. No, las empresas privadas son simplemente instrumentos de expansión del mercado, y los gerentes son como unos visionarios que miran posibles oportunidades. Pero esas posibilidades de oportunidades dependen de la capacidad de ellos para detectar la necesidad de esos productos en el mercado. Entonces el gobierno no tiene que garantizar absolutamente nada de esto. Y también es muy importante, digamos, desde el punto de vista del presupuesto nacional, porque se elimina esta discusión, me parece a mí malsana, de incidir sobre el sistema de salud pública en Colombia, transformando las entidades que imparten eso. Las personas que de alguna manera hemos estudiado problemas de carácter de salud pública en economía, o de manejo de recursos pensionales y cosas de ese tipo, vemos que el país está a punto de perder por una discusión que no tiene base en ningún sentido, pero sí apoyo de una inmensa cantidad
de ignorantes sin la menor experiencia, perder la calidad de los cuerpos técnicos de medicina, de las asociaciones de medicina, de hospitales que han prestado servicios, clínicas particulares y sistemas que le están sirviendo al país. Y eso es algo que yo pienso desde mi óptica como economista y en la tendencia que yo sigo, que hay que evitar a toda costa antes de que en el país se vaya a presentar una crisis de proporciones desbordantes que lleve a la ruina de toda la población colombiana, porque frente a una crisis no controlada, no habrá ningún rico y sí un aumento de cada vez más pobres. Ese es el criterio. Ahora bien, a mí me parece que en términos internacionales hay un efecto en este momento importante y veo muy de agrado lo que está haciendo el actual presidente de Argentina. Creo que lo está haciendo bien. Entre otras cosas, los temas propuestos por este señor, yo ya los había propuesto hace 30 o 35 años atrás en mis artículos, entre otras cosas, porque nosotros, tanto él como yo, algún día lo conoceré y le voy a mandar ese libro y le agradará conocerme. Compartimos autores de mucha reputación, de ambos somos afectos a la Escuela de Economía Austriaca, es decir, al pensamiento de Hayek, Mises, von Berwick. De alguna medida nos acercamos a ciertas premisas de Paul Samuelson, aunque él no es de esa escuela, pero compartimos cosas que consideramos muy importantes y sabemos que alrededor de todas estas ideas, pues necesariamente pueden haber debates públicos, etcétera, pero sí tiene que haber algo muy consistente, y es que es el individuo quien se perfecciona en una sociedad y la totalidad no perfecciona al individuo. Eso es todo, Jorge. Sí, gracias, me queda muy claro. Ahora quiero darle la palabra a nuestro amigo y colega, el doctor Manuel Galindo. Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Ramírez. Pues primero que todo quiero felicitar al doctor Martínez, que hizo una exposición bastante interesante y para nosotros los que no somos expertos en estos temas económicos, a veces nos cuesta un poquito de trabajo comprender muchas de las cosas que él nos expuso, pero algo captamos. Voy a hacerle 3 preguntas, doctor Martínez. Primero, sobre nuestro país. Estamos de acuerdo en que se necesita, más que dar subsidios, incrementar la formación de nuevos empleos. Porque la única, como lo dije a Mazzucato, que se suponía que iba, inicialmente nuestro presidente estaba inspirado en algunas de las obras de Mazzucato, en que ella habla pues de redistribución de riqueza, pero que lo primero que hay que hacer es construir esa riqueza, crear la riqueza. Entonces yo, por ejemplo, pienso que hay que crear empleos y los subsidios no son tan importantes, ojalá disminuirlos, solamente justificaría los subsidios en casos extremos, en que hay que definitivamente salvar a la población de una catástrofe alimentaria, por ejemplo. Entonces yo le preguntaría sobre 3 cosas. Primero, sobre nuestro país. ¿Cómo se podría enfrentar como país, no solamente como gobierno, sino como país entero? ¿Cómo podemos enfrentar este crecimiento tan paupérrimo de nuestra economía que nos está afectando el futuro? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿qué opina del modelo de los países nórdicos, en donde se pagan unos impuestos muy altos, pero las personas gozan de gran bienestar, tienen salud, tienen educación, tienen vías, tienen trabajos, etcétera? Y según leía yo en el libro de Oppenheimer, Cómo salir del pozo,
pues no hay mucha diferencia entre el ingreso del gerente y el ingreso de los trabajadores, según lo que he leído yo. Y lo último, ya parece que lo respondió en la parte final de su intervención última. Le iba a preguntar qué opinaba de mi ley, porque vi que usted tiene la misma idea de mi ley de disminuir, de acabar con el Banco Central. Y finalmente, sobre mi ley, le quería preguntar. Mi ley ganó en este momento, pues, el presidente de la República Argentina, pero tiene una gran oposición. ¿Hasta qué punto esas ideas que él tiene tan interesantes para algunos, preocupantes para otros, puede llegar a imponer esa parte de ese cambio que pudiera llegar a ser positivo para la Argentina, a pesar de que tiene una gran oposición? Esas son mis preguntas, doctor Martínez. Gracias, Manuel. Mire, yo quiero responderse de la siguiente manera. En las actuales condiciones en materia política del país y de interferencia sobre las actuales instituciones o mecanismos de la democracia, no es mucho lo que podemos esperar de este gobierno, y eso lo muestra no en el ánimo de generar allí un debate, sino más bien de señalar que después de 18 o 19 meses de gobierno no hay resultados sobre sectores productivos. Está afectada la construcción, por ejemplo, es un sector que genera 5 empleos directos y cerca de 10 empleos indirectos, cogiendo todas las ramas que intervienen en él. Está el sector industrial, yo diría no con, digamos, un efecto de coyuntura temporal en la caída recesiva de sus niveles de venta. Grandes empresas ven comprometidas su patrimonio, sus expectativas. Puede hablárseles de disminución de la carga fiscal, pero no hay unas condiciones propicias y de seguridad, de expansión de sus mercados, de garantía de la inversión privada, de apoyo y preservación de sus iniciativas o contratos particulares, sino vemos que todos los días hay un interés de ir haciendo cambios en el país no estudiados, ¿sí? Acogiendo tendencias del exterior, diría, entre comillas, como el caso venezolano, el caso de Nicaragua, el caso cubano, que podrían ir llevando el país, digamos, como una especie de aislamiento eh, eh, monetario y económico. Y está el sector de comerciantes, grandes comerciantes y comerciantes privados pequeños, con pérdidas muy cuantiosas por las cargas laborales sobre sus empresas, los sistemas de subsidios, por ejemplo, en transporte, regímenes pensionales costosísimos, sistemas salariales muy pesados para las rentabilidades esperadas de ellos, y esos son sectores que a nivel de muchas empresas van hacia una declinación o desaparición, y entonces el Estado dirá, yo voy a garantizar el empleo a través de la creación de unos bonos, por ejemplo, extraordinarios de inversión forzosa sobre el resto de la economía y los particulares para la sostenibilidad del empleo. Pero esa no es la forma
de generar empleo en un país. La mejor forma de generar empleo en un país es un apoyo irrestricto a las empresas privadas, a los creadores de esas empresas privadas, dejar en manos de ellos la capacidad de generar empleo y de señalarles pautas de lo que se espera de ellos en el caso de supresión de subsidios, impuestos, sistemas de valorización, sistemas sobre peajes, sobre el predial, etcétera. Así como se eliminaron, por ejemplo, o se van a eliminar las diferencias de clases, de estratos en materia predial, pues nosotros creemos que debe haber un sistema partidario muy a fondo, comprometido con la libertad de el mercado a través de el sistema de economía libre, con participación de consumidores y empresarios y auto. El Estado fuera de esa finalidad, porque esperamos que el Estado revierta a esas organizaciones, a esas personas, los beneficios de las nuevas cosas que se están estudiando y que en los momentos actuales no son posibles. Y la generación de empleo no se hace directamente. No es que porque se saque un decreto, mañana ya se crearon 100.000 empresas más, o porque el Estado diga, yo creo sobre este sector, por ejemplo, de autopistas de alta generación G4 o G5, o sobre construcción de represas, etcétera, la obligación de que se contraten 1.000 o 2.000 empleos en estas circunstancias. No, eso no ocurre. La generación de empleo desde el punto de vista privado está sujeta a dos condiciones: la rentabilidad que los empresarios vean de sus proyectos, como tú, por ejemplo, que supongo que eres médico, la rentabilidad que tú puedas ver de, por ejemplo, si tienes una clínica y un negocio sobre tu clínica, y de apoyar a tu gente en la medida en que estás recibiendo mayores ganancias y entendiendo que no toda la ganancia que reciba puede usted disponerla para fines específicos y propios de usted o de un accionista, sino que esa rentabilidad en gran parte es para la supervivencia de cualquier empresa y creación de empresas en un entorno altamente de competencia. Y altamente de competencia significa que la empresa que no compite muere, sale de mercado, no tiene absolutamente nada que hacer, o la que ofrece, por ejemplo, un servicio médico desproporcionado, muy seguro, así como en el caso de la moneda mala, es un servicio malo que a corto plazo va a ser ejercido o satisfecho por otro empresario. Esa es una condición. Y la segunda condición es que la generación de empleo es gradual, adecuando el nuevo empleo a las expectativas de inversión de los empresarios, ¿ya? Entonces, por eso hay que ofrecerle al empresario nacional y extranjero oportunidades de generar empleo y saber ellos que cuentan con instrumentos que les facilitan eso, que se les ha reducido muchas cargas financieras, que se les habríamos quitado del país, pero una cantidad inmensa de problemas atados desde el momento emancipador de Colombia hasta el día de hoy por grupos de carácter
privilegiados que han olvidado su pertenencia a una nación que se llama Colombia. Colombia, pero es una nación de individuos, no una nación Estado dirigida desde una autoridad máxima. Eso me parece a mí que es lo que hay que hacer. Y eso compagina muy bien con las tendencias a nivel de carácter internacional y de relaciones internacionales, de definir realmente con quiénes debemos hacer negocios y en qué forma hacer estos tipos de negocios, ¿ya? Y que ellos sepan que estos negocios se respetan al máximo. Nosotros también tenemos que combatir dentro de esto una cosa crucial que no les puse a ustedes para no traer un debate más largo, este aspecto de narcotráfico en el país. Es una cosa que, como le decía yo en mi época en el Ministerio de Justicia al ministro Roberto Salazar Manrique, le decía yo, Roberto, en esa época, mire, esto se va a extender más de 50 años en el país. Iba a ser uno de los mayores problemas en el país. Iba a asociar a su alrededor todas las formas de delincuencia, paramilitarismo, eh, 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 delincuentes de carácter común, y es algo que nosotros, el país tiene que aprender a manejar y llegar a acuerdos con los gobiernos, de facilitar todo el proceso de, eh, de entrega de colombianos dedicadas a esas cortes internacionales, estén en Florida, en Los Ángeles, donde sea, Miami, etcétera, pero con una serie de compromisos de estos países. Y yo le decía le decía a Roberto Salazar, creo que con algún sentido de razón, oiga, ¿no le parece que en medio de esto hay como una especie de negocio con estos parias? Y me decía, ¿cuál, Orlando? Le dije, pues lleguemos a un acuerdo comercial con estos países, que les entregamos narcotraficantes para que ellos los acojan cómodamente en sus cárceles. Nosotros reducimos el crecimiento del sistema carcelario colombiano, o podemos ofrecerles a estas personas que están en cárcel unas condiciones de aislamiento social, pero reconociéndoles su papel y su derecho como personas humanas y su dignidad, en tanto no atenten contra la dignidad de los demás. Y yo considero que eso que estoy diciendo es correcto en los actuales momentos. A mí me parece incorrecto, por ejemplo, en el estado de cosas actuales, que se ofrezca un proyecto de paz total en el cual los ganadores son otros y los perdedores son las personas que se han sacrificado con la muerte de sus hijos, con la expoliación, con los procesos de extorsión, abandono de sus territorios, de sus propiedades, etcétera, para decirle a alguien ahora, yo te perdono y tú pasas a ser el hermano mío. Y es que una de las peores cosas que puede suceder en un país es ocultar lo sucedido a través de la idea de un perdón, entre comillas, que otros no han cumplido. Entonces, esta postura es muy dura, y eso se desprende entonces que solo lo conseguimos por la vía democrática en Colombia, con un movimiento libertario y progresista que deje de atrás toda la espuria y la
y las charlas sin sentido de los políticos tradicionales en Colombia. Y eso es lo que hay que hacer, y esa es la cosa que Meli está ahí y que le va a costar mucho esfuerzo, pues a nosotros también nos costará esfuerzo, pero se van abriendo esquemas, nuevos esquemas de trabajo y de un orden nuevo en la sociedad colombiana que nos beneficie a todos de este tipo de dificultades que se están acumulando de una manera muy peligrosa y sobre las cuales no estamos hablando en una forma coherente y con un sentido lógico. Eso es lo que tendría que decirte. Gracias, doctor Martínez. Dos palabritas corticas sobre el, el esquema de los países nórdicos y Lo de la los países propuesta de mi ley. nórdicos, sí, se lo respondo así. Eso es una experiencia muy importante con lo que se llamó los tigres asiáticos. Y por ejemplo, en los casos de Noruega y Dinamarca, digamos, el precursor, digamos, en Noruega de un cambio trascendental en el manejo económico fue un líder sindical que propuso allí los cambios, y hoy en día son países con una renta muy superior a la colombiana. Colombia puede ser un país de renta per cápita, digamos, de unos 9.6 millones de pesos por persona. Pero estos son países que van al doble, al triple, etcétera. Pero también tienen un problema, y es el problema de envejecimiento de la población, ¿ya? De manera de que es un envejecimiento debido en parte a la edad, pero también fundamentalmente a la disminución de la tasa de natalidad, de manera que los propietarios, algún país de estos en el futuro serán los obreros europeos, por ejemplo, los que van de Italia allí, o los africanos tomarán posesión, porque un país sobrevive en tanto tenga un empeño de cambiar y resolver situaciones muy complicadas. Lo demás no tiene un punto de agarre. Aquí en Colombia, la pirámide poblacional parió. Entonces, hay una población como nosotros, personas ya mayores de edad, jubiladas, en una época, digamos, las personas en edades de no trabajar o de 16 a 28 años prácticamente dependían de los padres. En otros momentos compartían ya parte de la renta del padre o de la madre con los hijos, o hacían un fondo común de manejo de rentas para poder garantizar la subsistencia. Y se pensaba que estas nuevas personas iban a ser la panacea para el país, pero la situación demográfica hoy en día está mostrando que las personas comprendidas, digamos un 27,9%, 28% de las personas comprendidas entre 18 y 28 años no trabajan ni estudian, y que los ingresos de personas jóvenes a nivel profesional no son unos ingresos grandes. Mire usted, por ejemplo, las actuales circunstancias, por ejemplo, un ingeniero de sistemas egresado es una persona con un ingreso máximo y con unas solicitudes de dominar todas las plataformas que ellos quieran, empresarios, digamos en promedio, digamos de 3.2 a 3.5 millones de pesos mensuales, ¿ya? Médicos
muy mal pagos. Un médico, por ejemplo, que lo opera a uno y el sistema debe seguir, pero muchos médicos trabajan, digamos, por unas cifras ridículas, ridículas. Entonces, se sacrifican su bienestar, su familia. Yo, como profesional, siento que tengo unas obligaciones, pero digamos, un sacrificio total, tampoco. Y eso no puede ser entendido desde el campo de la medicina, de que se pueda venir lo que quiera por una operación. Por eso es que hay que conservar a ultranza el sistema de salud pública en Colombia, no acabarlo, porque si eso se acaba y lo van a ofrecer en las expectativas de este gobierno a unos pocos, pues no veo cómo van a funcionar unas instituciones de salud acogiendo en diferentes zonas de la capital, por ejemplo, acá, miles de pacientes, y me imagino que les dirán, usted será atendido dentro de 6 meses para su posible operación de columna o de operación de cáncer o tratamiento de cáncer o de diabetes o de este tipo de enfermedades adicionales de alto costo. Eso hay que impedirlo, como sea, a toda forma, y es mejor que la gente comience a sentir ese efecto inmediato, porque sería lo mejor para todos nosotros, para poder corregir un defecto. Impresionante. Es que una cosa es ser ideológico, un ideólogo socialista mal ilustrado, y otra cosa, ser un ser que piensa. Eso es diferente. Y eso es lo que yo quisiera decir, sin ataques. Gracias, doctor Martínez. Bueno. Orlando, para terminar, yo tengo una pregunta de un médico hacia un economista. ¿Bajo qué parámetros, en nuestro caso, el Banco de la República fija unas tasas de interés? Y hoy en día, ¿cuál cree usted que deberían ser esas tasas para poder, no sé, aumentar la economía, crecerla? No sé, quisiera que me contara un poquitico, porque ya te digo, es pregunta de médico a un economista. Ok, se la respondo de la siguiente forma, Jorge. El Banco de la República no tiene que fijar ninguna tasa de interés. Toda fijación de tasa de interés conlleva una presión sobre la renta de los trabajadores y los consumidores, y está ligada a posibles necesidades del Estado. Entonces la tasa de interés así no tiene sentido, pero suprimido el Banco de la República, estas tasas de interés deben oscilar libremente, y tú escoges la tasa de interés que más te convenzca. Si las tasas de interés son elevadas, tú lo que puedes decir es, este sistema crediticio no es el mejor, y este gobierno de carácter libertario debe inmediatamente retomar nota de lo que está sucediendo y hacer la apertura a capital extranjero para que te puedan ofrecer a ti unas tasas de interés acorde con el nivel de ingresos que usted tiene en Colombia, no acorde con el nivel de ingresos de ellos en dólares o en yenes, sino acorde con el nivel de ingresos que tiene en Colombia. Y si es el caso, subsidiar transitoriamente la tasa de interés y revertir el efecto posteriormente a el sector privado o los consumidores. Esa es la idea, ¿ya? Pero Banco de la República no va acá, gobierno no va más acá. Imagínate una reducción
de el 60% del presupuesto nacional en ellos puede significar por ahí como 3.2 veces una reforma tributaria. Imagínense el capital disponible y el capital estancado en componendas políticas, en intereses regionales, en sostener privilegios empresariales, etcétera. Pero si la oportunidad se tiene, pues es una oportunidad para fortalecimiento empresarial de todos los actores, sin distinción. Ya, esa es la idea, Jorge. Gracias, Orlando. Me queda muy claro. Bueno, yo creo que hoy ha sido una excelente reunión, pero antes de terminarla hablando, quiero pues invitarlos, dentro de los cuales tú estás invitado, a nuestra reunión número 200. Llevamos 6 años consecutivos haciendo estas reuniones y el martes 27 de mañana, en 8 días, a las 6 de la tarde, vamos a hacer nuestra reunión número 200, la cual va a ser presencial. ¿Por qué? Porque el espectáculo que vamos a ver, pues es para estar ahí. Médico, mago o mago médico. Y quien nos lo va a presentar es un médico académico, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, anestesiólogo, muy amigo de muchos de los que estamos acá, el doctor Fernando Rafán, con el show de magia, y el comentarista es otro médico, es el doctor Jairo Hernán Ortega. Ambos son miembros de asociaciones de magia muy importantes de Estados Unidos, pues de Colombia obviamente, pero de Estados Unidos, de Inglaterra. Entonces, va a ser presencial a las 6 de la tarde de mañana, en 8 días. Cristina, ¿tú me estás oyendo? Sí, Cristina, señor. Sí, es señor. que como va a ser presencial y tenemos un cupo limitado, ¿qué mecanismo se te ocurre para que se inscriban? Y así Sí. vamos teniendo el número. ¿Tú crees que cuántas personas nos caben ahí en la sede administrativa? ¿Unas 70, 80? Sí, yo creo que por ahí 80. Unas 80 personas. ¿Qué mecanismo se te ocurre para Que me que... escriban a mí, doctor Ramírez. Ya empezaron incluso a escribirme cuando usted dijo hace 8 días, el doctor Parra ya nos confirmó asistencia y otras personas. Por eso, pero entonces los que no tienen tu teléfono, ¿cómo hacemos? Que te escriban a dónde. Bueno, Pues yo bueno, creo que por el chat. Bueno, ya lo mandamos por... Sí, Manuel Galindo ya está confirmado hoy. Muy eh, bien. Bueno, Orlando, eh, nuevamente agradecerte este espacio de 2 horas que nos dedicaste con una excelente charla que trae orígenes desde 1930. Es decir, vamos a completar 100 años de lo escrito por el doctor González y bueno, hasta llegar a esta época. Buenas noches, Nuevamente, buenas noches. agradecerte, la charla queda grabada. Uy, aquí, ¿quién está acompañándonos? El El maestro. mago, el mago Rafán. Oiga, profesor Rafán, ¿qué ¿Cómo quiere está? comentar? Dentro Buenas de noches mañana, para en 8 todos. días, eres el invitado. Sí, quería felicitar al conferencista excelente y lo que decía Galindo también. Los términos que se utilizaron, pues poco lo conocemos nosotros los médicos y al comienzo pues me enredé un poquito, pero poco a poco fui afinando el entendimiento para concretar finalmente las recomendaciones que daba nuestro excelente conferencista. Y yo creo que él es un mago de la economía. Así que todas las recomendaciones que dio
y todo lo que debe venir con sus próximas publicaciones, pues serán bienvenidas. Y lo invitamos también a ese show de magia dentro de 8 días. Ahí estamos preparando cosas bien interesantes. Pero de todas Eso. maneras, disfruté de la conferencia in extenso. Muchas gracias por esa presentación, Jorge. Oh, gracias, Fernando, por acompañarnos. Y Orlando, invitado especial, mañana en 8 días. Te esperamos. Le voy a hacer un truco. Ojalá él vaya. Le voy a hacer un truco con un billete. Espero que esté allá. Le voy a enseñar, le voy a enseñar cómo se sabe si un billete es falso o no. Y Cristina, que me anote. Que te Eso. anote, Claro que sí. sí. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Bueno, Gracias a todos. Son un las abrazo a 8 en todos. punto y somos muy respetuosos con el tiempo. Vea, Orlando. Tiempo para todo. Empezamos a las 6 y son las 8 en punto. Y acabamos. Bueno, listo, un Bueno. abrazo para todos y a Orlando también Bueno, felicitaciones. de por mañana eso. en 8 nos vemos todos. Ya Dios mandamos mediante. Abrazo. mecanismo para irse inscribiendo. Abrazo a todos Muchas los gracias. presentes y muchas gracias. Y Ok. espero que les sirva esto. Gracias. Mucho Gracias nos va a servir. y buenas Bueno, noches. bueno, Manuel, nos vemos allá. Ok, chao. Adiós. Gracias. Feliz noche.